Bueno, mi nombre es Daniel Felipe Pérez y estoy acá con mi compañero Ángel Joan Acevedo. Buenas noches. Bueno, nosotros somos estudiantes del séptimo semestre y somos de la comunidad El Poder Blando. Hoy les venimos a hablar sobre nuestras experiencias en la materia de práctica pedagógica investigativa 2 y en los centros de práctica en los cuales intervenimos. Entonces, Ángel, coméntame cómo fue en una primera instancia este reencuentro con el centro de prácticas. Pues en este caso no hubo un reencuentro, sino una nueva adecuación a este espacio, porque pues en mi caso pedí transferencia de sitio de práctica. Antes estaba en el Colegio San José de la Salle, en Altos del Poblado, y por motivos pues, académicos y personales decidí solicitar la transferencia para el sitio de práctica y ahora estoy en el colegio, en la institución educativa Marco Fidel Suárez. Ya. Eh, ese proceso de acoplamiento fue un poco duro porque era como volver a hacer lo que ya había hecho en un semestre anterior, volver a inmiscuirme en estas dinámicas del colegio porque era otro contexto, volver a hacer trabajos en cuanto a contextualización y caracterización para conocer las dinámicas de la institución. Sí, en mi caso sí fue diferente, debido a que yo sí hice un reencuentro con la institución en la que ya venía trabajando semestres anteriores, bueno, el semestre anterior, y fue más sencillo y más ágil debido a que ya tenía los contactos de la administración y de los docentes para volver, ¿cierto? Entonces, aparte de este con el reencuentro, contame cuál fue la dinámica o el fin de este curso. Pues así a grosso modo la dinámica del curso consistía en entender el funcionamiento tanto teórico como práctico de los PPO y los PPT, de los proyectos pedagógicos obligatorios y transversales, con la finalidad pues, de estudiarlos, entender su funcionamiento, como lo mencioné, teórico y práctico, y pues a la postre montar como uno de estos proyectos. Ya. Y estos proyectos que dijiste, proyecto pedagógico obligatorio y proyecto pedagógico transversal, ¿qué son? Pues a ver, el PPO es el proyecto pedagógico obligatorio, como su nombre lo dice, es de carácter obligatorio y este se debe cumplir a través de unos lineamientos que da el Ministerio de Educación Nacional. Estos proyectos son cuatro en total, que sería el proyecto de democracia, el proyecto de aprovechamiento del tiempo libre, de educación sexual y educación vial. Y ya por otra parte tenemos los que son los proyectos pedagógicos transversales, que si bien se alimentan de los proyectos pedagógicos obligatorios, pues la idea es que estos abarquen otras áreas del saber. Entonces lo que se hace es desde los proyectos pedagógicos transversales, que los obligatorios dan la base y ya lo que hacen los transversales es adecuarlos a un espacio determinado y que abarque otras áreas de conocimiento. Entonces tenemos el caso de aprovechamiento del tiempo libre. Entonces lo que se hace es coger, no sé, un taller de lectoescritura y lo que se busca con esto es que se abarque el área de ciencias sociales, de español y digamos de tecnología. Entonces se alimenta de los obligatorios, pero la idea es que abarque otros ámbitos dentro de la misma institución. Podríamos decir entonces que los PPO son el macro o la cabeza y los PPT se dividen de estos siendo los micros de los proyectos. Sí, así se podría decir. Bueno, ella en los proyectos, ¿en cuáles proyectos tuviste una inmersión dentro de la institución? Pues como estábamos a principio de año y recién el año escolar había entrado, fue en el proyecto de democracia, porque se sabe que a principio de año se debe hacer todos estos temas organizativos en cuanto a la elección del personero, de representantes en torno a todo este núcleo educativo. Entonces toda la dinámica escolar gira en torno a ese día de votos y toda la cosa. Entonces fue el proyecto en el cual estuve más involucrado debido pues a eso. Ya en mi caso fue igual, yo creería que es uno de los proyectos en los que más invierten recursos y energía en todo el año. Bueno, Claro, y claro. estos proyectos servían a un fin dentro del curso, que era la caracterización. Coméntame un poco sobre eso. Pues a ver, esta caracterización, como se mencionó al principio, consistía en entender el funcionamiento de estos proyectos, estudiarlos. Entonces lo que hacíamos con esta caracterización era de mirarlos detalladamente, encontrar algunas fallas, algunas modificaciones que considerábamos pertinentes hacer
dar ciertas recomendaciones y ya a la postre ejecutar como una especie de plan de acción o en su efecto montar un proyecto que se adecuara a esas necesidades que la institución requería en ese momento. Entonces esa caracterización fue enfocada en mirar en qué estaba trastabillando ese proyecto o en su efecto qué necesitaba la institución en temas de proyectos nuevos. Entonces por eso surge esto de la caracterización, entender todas estas dinámicas en torno a sus proyectos y en su efecto actuar al respecto. Y para caracterizarlos, ¿ustedes utilizaron, o se utilizó una matriz o qué? Claro, sí, se utilizó una matriz pues con algunas recomendaciones de los profesores y también con algunas modificaciones por parte de nosotros, con la idea de que fuera más sencillo el proceso de Ya. hacerlo y toda la dinámica. Bueno, y con esa caracterización también tengo entendido que se pretendía realizar un plan de acción o un proyecto para la institución. Claro, como se mencionó pues anteriormente, la idea de entender todas esas dinámicas del funcionamiento de los proyectos era intervenir de alguna manera u otra. Entonces, a partir de esa caracterización, lo que se quería era montar un proyecto desde cero, de ahí la caracterización, en su efecto un plan de acción. Entonces, este proyecto era en torno a esas necesidades que nosotros viéramos necesitaba la institución y el plan de acción era como una línea o una serie de actividades a seguir en torno a un proyecto que nosotros miráramos que tuviera eficiencia. Bueno, y dentro de estas dos opciones, Entonces, ¿cuál fue tu elección? pues al principio estuve como un poco dubitativo entre si hacer un proyecto desde cero o un plan de acción. Pues estaba contemplando hacer un proyecto en torno a procesos de escritura, memoria y identidad, que abarcara pues otros espacios o otras materias. Pero al final pues llegó todo esto del momento coyuntural, la pandemia, todo esto, entonces me obligó a replantear el plan de acción del proyecto de democracia con la idea de que estos espacios de convivencia que se trasladaron hacia espacios virtuales se mantuvieran dentro del mismo colegio, que en ese caso eran las aulas virtuales. Entonces, pues a partir de esto, mi plan de acción lleva por título el Convivirtualidad, que trata todos estos procesos de convivencia y democracia dentro de los espacios virtuales. Ya en mi caso tuve la fortuna que desde un principio en el plan de acción que realicé tenía presupuestado realizarlo de forma virtual por diversos factores que me parecen pertinentes dentro de la institución y las dinámicas que se presentan dentro de la misma. Entonces para esto pues se nos proporcionaron un instrumento, por ejemplo la cuarta revolución industrial para tener como una guía de hacia dónde ir con la tecnología y la educación. En el mío Claro. consiste en un club de lectura, por así decirlo, pero que potencia la expresión creativa de los estudiantes. Entonces se realiza en un chat o en un blog, se montan ciertos documentos, ciertos PDF, los estudiantes harían ciertas lecturas, ciertas páginas semanalmente y habría unas actividades ya determinadas en los espacios dentro del mismo plan. Ángel, coméntame tus opiniones, lo que te queda de todo este proceso que viviste. Pues yo siempre he dicho que todo proceso siempre hay un aprendizaje y este caso no es la excepción. Si bien el estudio de todo esto, del funcionamiento de estos proyectos, cómo se dan en la práctica, cómo se constituyen, pues nos ayuda en nuestra formación a entender todas esas dinámicas, cómo se da dentro de la institución, cómo se da antes y después, y pues ayuda como a complementar este proceso en el sentido de que cuando ya posteriormente estemos ejerciendo algo parecido, sepamos cómo actuar y cómo diseñar algo desde cero con su efecto nacional frente a eso mismo. Entonces siempre he dicho que de todo eso quedan experiencias y aprendizajes. Totalmente de acuerdo con vos. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te doy las gracias y te despido. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.